Buenos días, mi nombre es Rogelio Cruces, yo soy docente de la institución UTAD Maracay y soy docente de la cátedra de evaluación educativa. En esta primera clase, que vamos a tener que dividirla en partes, vamos a hablar del tema 1, que son las características generales, y generalidades de la evaluación en educación preescolar. Una materia de vital importancia para la carrera. Para eso vamos a utilizar los basamentos teóricos que están contenidos en el currículo de educación inicial, en ambos currículos de educación inicial que están vigentes para la fecha. Sin embargo, debemos comenzar diciendo que la evaluación es una actividad inherente a la vida del ser humano, porque nosotros los seres humanos siempre estamos tomando decisiones y la evaluación es finalmente poder percatarnos, observar cosas del medio ambiente para tomar decisiones, obviamente las mejores decisiones. Lo que dice el diseño curricular o ambos diseños curriculares de la evaluación es que es un proceso permanente de valorización cualitativa de las potencialidades de los niños y niñas y de los aprendizajes adquiridos, así como de las condiciones que afectan a ese proceso. No vamos a ahondar mucho en esto para poder hacer esto rápido, y por eso en el aula virtual se les va a colocar no solamente la presentación, sino este video, en donde van a poder observar qué es lo que se evalúa, cómo se evalúa, dónde se evalúa, cuándo se evalúa y obviamente qué son la evaluación. Un poco para comentarlo. ¿Qué se evalúa? Se evalúan los aprendizajes esperados, el desarrollo de los niños y las niñas, el ambiente de aprendizaje, el ambiente familiar, los patrones de crianza, las interacciones del niño con el otro niño, las interacciones de los niños con los adultos. Eso se logra a través de las distintas técnicas e instrumentos de recolección de información, que más adelante tendremos un módulo para hablar de las distintas técnicas e instrumentos de recolección de información. Vamos a mencionar que donde se evalúa, todos nosotros los adultos tenemos la responsabilidad de realizar el proceso de evaluación. Sin embargo, si hablamos del proceso formal, obviamente la evaluación se realiza en las escuelas y se realiza en 3 momentos bien definidos. Un primer momento, que es el que se conoce en ese momento se conoce la evaluación como evaluación diagnóstica, y en un segundo momento como las evaluaciones de desarrollo, de actividades de formación, y finalmente en un momento de cierre, el último momento, que es el momento para la evaluación final y las evaluaciones de cierre. De tal manera que, aunque ya comenzamos y conversamos que vamos a tener como punto de partida lo que dice nuestro diseño curricular, hay un concepto que se ha construido a lo largo de estos años abordando esta materia, que resulta bien interesante porque complementa lo que ya hemos mencionado. ¿Qué es entonces la evaluación? Podemos decir que es un proceso continuo, sistemático, analítico, y podemos seguir agregándole algunos calificativos. Continuo porque nosotros hablamos del proceso de evaluación desde que el niño está en el útero, en el vientre materno, hasta y hablamos que si es un proceso que culmina inclusive con la muerte, y no sabemos si más allá de la muerte seguimos desarrollando alguna situación, algunos elementos. Sistemático porque es un sistemático y analítico porque es un proceso serio, es un proceso que permite ser abordado de distintos paradigmas, de distintos elementos de la ciencia, para poder tener un control de lo que se está haciendo. Es un proceso de medición porque la evaluación tiene 2 elementos sumamente importantes. Una primera parte es la medición, que es el elemento cuantitativo, y la valoración, que es el elemento cualitativo. Entonces, retomando, es un proceso de medición y de valoración del desarrollo integral de los niños, en este caso, o de los individuos, que se logra a través del uso de las distintas técnicas e instrumentos de recolección de información para finalmente tomar decisiones que impulsan las potencialidades de estos niños y que disminuyen los factores de riesgo a los que estos están expuestos.
Me gusta utilizar este concepto porque, bueno, no solamente lo hemos construido en clase, sino que engloba un poco lo que hemos estado conversando. Dentro de las características generales o de las características de lo que es la evaluación, encontramos lo que podemos definir o resumir en esta pequeña lámina. La evaluación, ya estuvimos mencionándolo, tiene algunas características y algunos calificativos. Podemos decir que la evaluación es preventiva, global, continua, sistemática, formativa, de proceso, analítica. Y bueno, ya mencionamos por qué estamos diciendo eso. Podemos ver aquí, vamos a mover esto para acá, podemos ver que dentro de la evaluación existen o deben existir algunos criterios para poder realizar esa evaluación. El primer de los criterios es el respeto a los niños y las niñas. En este caso que estamos hablando de niños y niñas, pero el respeto a los individuos. Porque cada uno de los individuos pues, somos considerados individuales, sociales, y pertenecemos a un entorno y eso debe ser respetado a la hora de la evaluación. Valorar tanto el proceso como el producto. En la educación, sobre todo en la educación inicial, es sumamente importante poder nosotros, y ya lo mencionamos, la evaluación está comprendida en dos elementos. Ciertamente tenemos la medición, que nos ayuda a través de las distintas técnicas e instrumentos a poder medir lo que el niño está dando, lo que el niño está haciendo, en qué momento de las distintas pautas evolutivas se encuentra, pero eso debe ser complementado con la valorización, que es esa parte de saber qué hacer con esa información. Nada basta poder medir a un niño o un individuo y saber que está dentro de los parámetros que se espera para su desarrollo evolutivo, sin tomar en cuenta que el ambiente de aprendizaje, que el ambiente donde se desarrolla no está generando ganancias y por el contrario está constituyéndose como un elemento de distracción o un factor de riesgo que disminuya su potencialidad. Por eso otro criterio, entonces se menciona que es valorar tanto el proceso como el producto. Obviamente otro criterio es que la evaluación debe desarrollarse en un ambiente natural e informal. Nosotros para poder tener y tomar una decisión, esa recolección de la información y esa valorización debe hacerse de forma que se recoja la información de la manera más óptima posible y la manera más natural posible para que no esté contaminada la información. Y obviamente uno de los criterios más importantes es que la evaluación debe basarse en condiciones de objetividad y confiabilidad. Nosotros debemos ser buenos evaluadores, con el tiempo eso lo vamos logrando y vamos adquiriendo habilidades que nos permiten hacer de nuestras evaluaciones un elemento de confianza para los adultos que dejan los niños a nuestra responsabilidad. Vamos a poder mover esto un poco para acá. Ya vamos a tener que cerrar esta primera intervención para hacer óptimo el proceso de carga. Dentro de los parámetros de evaluación vemos que existen distintos parámetros de evaluación que nosotros debemos tomar en cuenta. El primero de ellos obviamente son las distintas pautas evaluativas que existen, lo que dicen las distintas teorías acerca del desarrollo infantil. Nosotros debemos tomar en cuenta que esas distintas teorías para poder saber si los niños están dentro de los parámetros óptimos que dictan esas distintas pautas y teorías evolutivas. Otro aspecto importantísimo es los objetivos de la acción pedagógica dentro de los parámetros de la medición. Bueno, porque cada país, cada estado tiene un currículo y en ese currículo se dictan las distintas pautas que se espera o los perfiles que se esperan de los individuos. Obviamente estos objetivos de la acción pedagógica deben estar en consonancia con la legalidad de estos países para que no se violente no solamente las pautas evolutivas de los niños, sino sus derechos y deberes. Entonces nosotros, por eso que es tan importante que las escuelas todas tengan no solamente un consenso entre ellas de qué es lo que esperan de sus niños o que sus niños hagan, sino que
ese consenso está en consonancia con las distintas leyes de su país. A su vez, también vemos que existen dentro de los parámetros los patrones de crianza. Cada casa es una escuela y en cada familia existen ciertos elementos o ciertas expectativas de lo que un niño puede desarrollar. Por eso es que ustedes ven que inclusive entre hermanos, y tomando en cuenta lo que ya habíamos mencionado, que tomamos dentro de los criterios, tomamos en cuenta las individualidades. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta que en distintos patrones de crianza, a distintas culturas, se esperan distintas cosas de los niños. Y obviamente, como estuvimos mencionándolo, esto que se espera de los niños debiera estar en consonancia con no solamente con el objetivo de la acción pedagógica, con las pautas evolutivas, sino con los elementos legales de ese país. Es algo que nosotros estamos incluyendo dentro de los parámetros de evaluación, que por lo general no es muy tomado en cuenta porque se ven como una actividad, una simple actividad dentro de las escuelas, dentro de los preescolares. Son estos dos aspectos: los procesos espontáneos, que se evalúan a través de niveles y etapas, y las psicofunciones. Por lo general, cuando nosotros evaluamos, nos preocupa mucho el comportamiento y el aprendizaje de los niños, pero para poder lograr el aprendizaje de los niños debemos ver que hay unos procesos espontáneos y que hay unas psicofunciones, y que más adelante tendremos la oportunidad de poder tomar en cuenta y que más adelante la vamos a desarrollar. Y finalmente, los objetivos de la evaluación son valorar el proceso de aprendizaje, identificar los cambios, conocer las condiciones del entorno, ofrecer elementos de juicio para poder comprender al niño y la niña, favorecer el desarrollo del aprendizaje y organizar el ambiente de aprendizaje. Bien, con esta lámina vamos a terminar la primera parte y vamos a hacer la segunda parte para completar con esta información. Espero que sea útil esta forma de abordar la clase y que podamos sacar provecho. Buenos días.